tenemos un gran invitado que va a ser con seguridad de enorme interés para todos. Muchos lo conocen ya, que es Ken Francis James, que es un prohombre sanandresano. Cuando digo un prohombre, es realmente una de las personas más valiosas en la historia de la isla. Fue su primer gobernador cuando la isla pasó a ser de intendencia a departamento. Ha sido siempre una persona muy enterada de las cuestiones sociales, de las cuestiones políticas de la isla, muy conocido en el resto del país. Y hoy nos ha aceptado la invitación desde San Andrés por las cosas que ustedes saben han ocurrido recientemente y es un fallo de la Corte de la Haya. Yo les voy a hacer un resumen mínimo para que ponernos en contexto. En los últimos 3 años, y por favor ahora le pido a nuestro invitado que me corrija cualquier error que cometa, han ocurrido los siguientes fallos. En noviembre del 2012, la Corte de la Haya mantuvo la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, pero San Andrés Colombia perdió con Nicaragua casi 75,000 kilómetros cuadrados de mar. Noviembre del 12. En el abril del 22, la Corte volvió a fallar y entonces falló confirmando los límites de Colombia, pero diciéndole a Colombia que tenía que cesar de inmediato la violación de derechos soberanos de Nicaragua en el Mar Caribe, con su pesca, etc. Es decir, eran dos triunfos muy relativos de Colombia que posiblemente no eran ni siquiera triunfos. Finalmente, el 14 de julio del 23, estamos celebrándolo todavía, la Corte votó y dijo que el Nicaragua no tenía derecho a extender la plataforma continental dentro de la base de millas náuticas de San Andrés. Es decir, la petición que había hecho Nicaragua la rechazó enfáticamente y ratificó los límites de Colombia. Dentro de todo esto, que sería un problema geográfico, hay uno mucho más complicado, mucho más grave y más interesante, que es el de los raizales. Y quien nos acompaña es realmente un líder y un conocedor del problema de los raizales. Ken Francis James es abogado de la Universidad del Externado, ha sido, como dije, el primer gobernador, ha sido representante, ha sido embajador de Colombia en Belice, en Jamaica, en Guyana, dirigió la Casa de la Cultura de San Andrés y ha estado muy vinculado al Green Moon Festival, que es el gran festival musical de San Andrés. Aquí lo tenemos para hablar sobre todo acerca del problema de los raizales y el fallo reciente de la Corte. Bienvenido, Ken Francis James. Muchas gracias, Daniel, y los otros Daniels también. Sabemos que hubieran estado con mucho gusto en este programa hoy y bueno, aquí estoy a la orden para que conversemos sobre lo que a partir de hace un par de días, el día 13 de julio, que va a ser una fecha muy importante, podamos conversar sobre las nuevas circunstancias en que vivimos en este archipiélago nuestro, que es un archipiélago transfronterizo, y así lo debemos tomar. Muy bien, bueno, yo quisiera aventarme con una pregunta, con la primera, aprovechando además que, bueno, si la cuota de hombres calvos con barba no justifica la ausencia de nuestros otros dos compañeros, pues no sabríamos qué más hacer. Ken Francis, mi pregunta es la siguiente. Hay un júbilo general por todo lo que sucedió el jueves pasado. Yo quiero que usted nos cuente por qué nace ese júbilo, si ese júbilo es justificado, si esa especie de alegría digna de final de Copa Mundo tiene una importancia que de verdad es trascendental. A ver, ustedes que son santafereños, lo pongo en términos futbolísticos. Hubo un penalti el jueves en contra de Colombia y ese penalti se malogró, no entró. Ahora tenemos que organizar el equipo de tal manera que podamos gestionar y hacer los goles que necesitamos para avanzar en esta interrelación en esta área del mar del Caribe suroccidental. Bueno, el problema de los mapas y el problema geográfico, pues se ha publicado bastante. Hay distintas mapotecas en la prensa, etcétera, pero me parece que no ha habido suficiente atención al problema humano, al problema de los raizales. Yo quiero preguntarle si en este fallo quedaron debidamente atendidos los derechos de los raizales, es decir, la gente nacida en San Andrés que vive en y para San Andrés. Y a propósito, ¿cuál es la diferencia entre lo que ustedes llaman la población creol y la población raizal?
No hay ninguna diferencia entre la población criol y la población raizal, solo que el término raizal en la Constitución nuestra de 1991 se incorporó esa manera de distinguirnos. A partir de la intervención que tuvimos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que enfatizamos en los raizales y nos explicamos, para nosotros es muy agradable que nuestros creoles en otras partes, tanto en Nicaragua como en Honduras y en Costa Rica y en Panamá, están ya utilizando también esa denominación que está en la Constitución colombiana de raizales. Pero es finalmente la población creole, esa población de estas características diferentes, con base al idioma derivado del inglés y de sus manifestaciones que denominamos como creole, que somos hermanos similares, con raíces comunes. Básicamente, mucha de la población descendió de la isla de Providencia y ocupó toda esta región. Tenemos que tener el contexto de que es una zona que por 100 años fue colombiana, que era la costa caribe de Nicaragua. Colombia ejerce jurisdicción sobre el archipiélago hace 200 años y en los primeros 100 años formaba parte de nuestro territorio lo que se llamaba la costa de la Mosquitia. Entonces, esos lazos históricos, consanguíneos, étnicos y familiares subsisten. Y bueno, hay circunstancias que lo han hecho más difícil el intercambio, la interrelación. El Festival de la Luna Verde, Green Moon Festival, se hizo y se hace para que esos lazos culturales comunes que tenemos puedan persistir y notarse y hacer un escenario suficientemente interesante y artístico para que la hermandad se conviva en forma efectiva a nosotros en esta región. El problema de los límites, etcétera, geográfico, es un problema que está bastante zanjado después de los últimos fallos de la Corte. Sin embargo, ¿en qué consiste el problema humano? ¿Qué pasa con la pesca? La pesca ya no se puede hacer en aguas que no sean exclusivamente de un país, o se puede acudir a una zona común de pesca. Explíquenos qué es lo que pasa con la pesca y con la comida de los raizales en realidad. Bueno, allí es donde está verdaderamente el problema. Tenemos la necesidad de restablecer una convivencia. Nosotros, por muchos años, hasta el fallo del noviembre del 2012, ejercimos por costumbre y por tradición acciones soberanas sobre toda esta zona que llaman el Meridiano 82 hasta la esquina de Luna Verde, que viene siendo límites con Honduras. Y lo ejercimos porque nuestros pescadores, nuestros navegantes recorrieron la zona, bautizaron los bancos y bajos que ubicaron con la zona de pesca. Hay que tener en cuenta que el mar es una unidad, eso no es divisible. Pero a partir del fallo del 2012, entonces esto que lo dirigíamos y lo administrábamos bajo una institución que se llama Coralina, como reserva de biosfera Seaflower, ya tiene jurisdicción otros países como Nicaragua y Costa Rica. Lo que no hemos podido restablecer es la dirección y la autoridad de Coralina sobre la zona. Consideramos que en estos últimos 10 años la situación se ha vuelto sin mayor control. Entonces, los periodos de veda que necesitamos para asegurar esa seguridad alimentaria para los ribereños, para los que conformamos esta área de mar, se ha perdido bastante porque se han introducido prácticas que nuestra autoridad de control en Coralina no permitía. Entonces, eso es lo que verdaderamente importa en este momento, no tanto los límites jurisdiccionales de cada país, sino la
convivencia en un área donde la vida debe prevalecer, la vida en todas sus manifestaciones, todas las especies de mar, y la protección en un área que tiene y contiene la tercera barrera de arrecifes coralinos en el mundo, y dicen que la primera en riquezas del mar. Y lo que hemos vivido en solo 10 a 11 años a partir del fallo es que al no tener autoridad, al no tener vigilancia y control, se está perjudicando toda esa capacidad de producción de especies para la alimentación de todos los que formamos parte de esta cuenca. Estamos muy preocupados porque no queremos ganar un territorio jurídicamente para no tener cómo subsistir en este territorio y que nos provea de lo que verdaderamente necesitamos, que son recursos de vida y recursos de seguridad alimentaria. ¿Y esos recursos cómo se pueden obtener entonces? Mira que necesitamos que no se interrumpan los ciclos de reproducción que tienen las especies. Para ponerlo gráficamente, nosotros somos soberanos sobre los atolones desde Serranilla, Serrana, Roncador, Quitasueño, Cayo Bolívar, Alburquerque. Son zonas en donde las especies llegan a desovar, a poner sus huevos, a reproducirse. Pero luego esas especies, a medida que se van desarrollando, continúan un ciclo según las corrientes marinas y generalmente terminan en la zona del meridiano 82, la esquina de la Luna Verde, y procuramos decir que es donde más especies existen, pero existen porque se producen y se reproducen en otras partes del mar. Y para ponerlo así gráficamente, cuando nacen en nuestro territorio, tienen ciudadanía colombiana, pero cuando llegan al meridiano 82, ya forman parte de la zona económica exclusiva de otro país que es Nicaragua hoy. Eso no es armonioso, eso no corresponde. Tenemos que darnos cuenta que todos formamos parte del ciclo de vida y de la reproducción, y los controles se necesitan para que no se haga la extracción de los recursos de manera que nos conduzca a la extinción de las especies. Coralina lo hacía y lo venía haciendo hace 20 años. En los últimos 10 años ha perdido jurisdicción por estas confrontaciones jurídicas que hemos tenido frente a la Corte Internacional de Justicia. Estamos muy alegres de que esas confrontaciones jurídicas terminaron con el último fallo, pero estamos muy atentos porque ahora empezamos una gestión más importante, que es la de buscar cómo hacer gestión para que mediante el diálogo, el entendimiento, una zona en donde están presentes 6 países, está Panamá, está Costa Rica, está Nicaragua, está Honduras, está Jamaica y nosotros como Colombia, podamos establecer o reestablecer mecanismos que aseguren los recursos, que aseguren la vida, que aseguren la seguridad alimentaria, que privilegie a los originarios de todos estos países que somos los criollos. Son nuestros, no solo nuestros amigos, es nuestra propia sangre, y que queremos que no sigamos siendo nosotros explotados por pesca industrial que no obedece en este momento ningún tipo de mecanismo de sostenibilidad. Que se demoró Colombia en alegar circunstancias especiales, específicamente los raizales y su ámbito de sobrevivencia. En el caso del conflicto con Nicaragua, tengo personas que me afirman que como Colombia tardó en alegar circunstancias especiales, pues no se lo reconocieron, y que eso fue uno de los factores por los cuales perdimos los 76,000 kilómetros de mar que lamentablemente pasaron a ser de Nicaragua. ¿Esto es así? Sí, mira que el fondo del derecho
es respaldar la vida de las personas y respaldar el medio ambiente sano y productivo. Eso constituye en este momento la columna vertebral de toda la estructura de defensa de derechos humanos. Nosotros, al ser demandados en el 2001, estuvimos todo el proceso sin incorporar esa circunstancia especial de un pueblo como el pueblo raizal, el pueblo criol del archipiélago, que ya tiene 400 años en el territorio en disputa. Y eso fue tan importante porque además el medio es su hábitat. Algunos de los jueces manifestaron en esa misma corte que de haberse incorporado esas circunstancias especiales a consideración de los jueces de la corte, quizás ese fallo que se dio hubiera sido de manera diferente, porque hay que privilegiar la vida, hay que privilegiar a la gente, hay que privilegiar el medio ambiente. Es decir, Colombia se despertó tarde para eso.